Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Estamos leyendo, si es que recordarán juntos como iglesia, el libro de Juan. Estamos leyendo juntos como iglesia el Evangelio de Juan y estamos intentando responder una pregunta. La pregunta de quién es Jesús. Así que para hacer esto, estamos estudiando qué dijo Jesús de sí mismo y las implicancias de eso en nuestras vidas. El hecho de que Jesús estuviera dando una revelación de quién es Él, siempre tiene una implicancia, siempre demanda algo de nosotros para nuestras propias vidas. Así que el Evangelio contiene 7 declaraciones de Jesús sobre sí mismo en las cuales Él dice, yo soy. Y esas son precisamente las que estamos estudiando domingo a domingo, pero en paralelo, como hemos dicho, vamos llevando la lectura del libro de Juan. Así que hasta el cierre de esta semana, deberíamos todos ir en el capítulo 12. Si por ese motivo se atrasó, bueno, mañana hay un día feriado, así que aproveche de ponerse al día, tomar unos minutos. Aprovecho de dar un dato, algo que a mí me gusta hacer. Yo tomo mi Biblia de papel para leer, pero uso la aplicación de la Biblia en el celular. Entonces pongo el audio, entonces alguien va leyendo y yo voy, como pasando mis ojos, voy haciendo la lectura, pero voy escuchando además la lectura de alguien de la Biblia. Entonces, a mí al menos me ayuda eso a concentrarme y es súper, súper, súper bueno. Así que hay diferentes versiones. Si usted, por ejemplo, como el pastor Renato, el pastor Hernán, prefiere la Reina Valera 60, está en audio, así que la puede escuchar. Si quiere escuchar otra versión, están ahí también. Así que completamente recomendado. Y como decía, deberíamos ir alrededor del capítulo 12. La semana pasada la Bridget nos enseñaba sobre el primer yo soy el pan de vida, ¿cierto? El día de hoy vamos a estar estudiando la declaración de Jesús de yo soy la luz del mundo. La próxima semana tenemos un invitado antártico que va a estar compartiendo con nosotros estos dos yo soy que están en Juan 10. Yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. Y después, bueno, vamos a seguir estudiando. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, yo soy la vid verdadera. Así que estos están contenidos dentro del libro. Como dijimos la semana pasada, Bridget nos hablaba de la primera declaración, yo soy el pan de vida, y el día de hoy vamos a estar estudiando la segunda, que es yo soy la luz del mundo, ubicada en el capítulo 8 de Juan. Así que voy a leer esta sección que vamos a estar estudiando, así que acompáñeme con la lectura. Leo desde el versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, perdón, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces les decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Oremos. Señor, venimos delante de ti, Padre, en esta mañana, para que puedas hablarnos una vez más. Gracias porque nos hemos podido saludar, ver, Señor, escuchar unos a otros, Señor,
tener comunidad en la forma que se puede tener durante este tiempo de la pandemia. También te hemos podido alabar, agradecer, reconocer tu fidelidad, Señor, pero también, Señor, en este tiempo queremos escuchar tu voz, Señor, así como nosotros te cantamos, así como escuchamos la voz de otros hermanos, y nos alegramos, Señor, queremos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Señor, tú sigues hablando el día de hoy, eres el mismo Dios que cuando habla, Señor, muerte sale de las tumbas, que tu palabra, Señor, es tan penetrante, Señor, como una espada de doble filo, Señor, y te pedimos que vuelvas a hablar esta mañana y que tu palabra nos transforme. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quisiera hacer una pregunta y ser un poco sincero aquí también. Ah, Cuando usted lee este pasaje, ¿quién lo entiende? He leído este pasaje en diferentes ocasiones y me pasó lo mismo las primeras veces que lo leí. Me pasó lo mismo también cuando estábamos haciendo la lectura diaria y también cuando estaba estudiando para enseñar. Eh, Siempre quedo como que falta algo. Me explico. Jesús, por ejemplo, multiplica el pan y después dice, yo soy el pan de vida. Jesús resucita a Lázaro, y él dice, yo soy la resurrección y la vida. Tomás le dice, muéstranos el camino, y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero este no es el caso, no hay ninguna referencia, al menos no explícita con respecto a la luz. Así que no sé si a usted le pasó, pero incluso en medio del punto de Jesús, de que Él es la luz, después se entabla en una discusión con los líderes religiosos sobre el testimonio de Jesús. ¿Y en qué va a derivar esta discusión? En un pasaje muy conocido por todos, que es en Juan 8, cuando Él dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero para mí, a mi propio juicio, es raro cómo está presentado esta historia. Así que ¿qué es lo que hice? Dividí esta sección en tres para que podamos entenderla, para que podamos entender la declaración de Jesús cuando Él dice, yo soy la luz. Así que vamos a estar hablando de luz, de testimonio y de hora. Así que vamos a revisar estos tres conceptos para poder desmenuzar un poquitito este pasaje. Primero, hablemos un poco sobre la luz. Si me paso hoy día algunos minutos en la prédica, les voy a pedir que me tengan paciencia, como normalmente me demoro 30 minutos, bueno, si me demoro un poquitito más hoy día, aguántenme un poquitito. Pero debemos comenzar hablando de contexto, qué es lo que está alrededor. Hemos explicado esto antes en la clase de Apolos. El contexto es sumamente relevante. No es lo mismo decir que la Plaza Italia está llena en julio, por ejemplo, del 2014, después de que Chile ganó la Copa América. No es lo mismo decir que la Plaza Italia está llena el 31 de octubre del 2019, cuando empezó el estallido social. No es lo mismo decir que Plaza Italia está llena el 8 de marzo por la marcha de mujeres. Entonces, el contexto es importante. No podemos separar la escritura del contexto. Si sacamos los pasajes del contexto, no vamos a entender bien qué es lo que está ocurriendo dentro de eso. Es el mismo punto, Plaza Italia, las fechas son diferentes, las conmemoraciones, las celebraciones, las protestas son completamente diferentes. Aunque alguien podría ver esto y decir, es lo mismo, no es lo mismo. Y ocurre lo mismo cada vez que venimos a la Biblia. Necesitamos entender el contexto. Así que esta historia, en el contexto más inmediato, se encuentra en medio de dos pasajes o dos historias que son muy conocidas. Antes ocurrió lo de la mujer adúltera, el juicio de la mujer adúltera, y después termina en la discusión de conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que eso es lo que está ocurriendo en la misma escena, en el mismo tiempo de esta revelación de Jesús. Pero para poder entender esto tenemos que hacer como un zoom out, como dirían, mirar un poquitito más amplio qué es lo que está ocurriendo en el libro y en los capítulos precedentes. Como dijimos antes en la introducción, um, a diferencia del Evangelio de Lucas, que él dice, yo puse por orden todas las cosas como ocurrieron, Juan, la declaración del propósito de este libro es muy diferente. Leo de vuelta este pasaje que lo leímos la primera semana. Juan 20:30 dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. O sea, Juan no se preocupó de escribir todos los milagros,
debo describir todos los eventos que acontecieron. Entonces, ¿cuáles él seleccionó para poner en este evangelio? Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que el creer tenga vida en su nombre. Así que Juan está desarrollando un relato. Cada señal, cada pasaje busca que los lectores lleguen a la conclusión de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y para entender la declaración de Jesús, necesitamos mirar el contexto del Evangelio y lo que acaba de suceder a la luz para entender, lo que acaba de suceder para entender la descripción de Yo soy la luz. Así que el libro de Juan, si ha estado siguiendo la lectura de este libro, menciona muchas veces que Jesús es la luz a lo largo del Evangelio. Mire cómo lo presenta el apóstol al inicio. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. También Jesús en su conversación con Nicodemo dice, después de hacer esta declaración de Juan 3:16, que todos conocemos, ¿cierto? En el versículo 19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Y si va siguiendo la lectura que estamos haciendo como iglesia, también debería haber encontrado estas otras declaraciones más adelante. En Juan 9 dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y también más adelante, en Juan 12, Jesús dice, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde anda. Así que vemos cómo a lo largo del Evangelio Juan va registrando una y otra vez que Jesús es la luz. Sin embargo, si miramos un poco más cerca de esta historia del capítulo 8, lo que ha ocurrido inmediatamente en los capítulos anteriores, que desde que estudiamos, por ejemplo, la semana pasada, Juan va construyendo o ha venido construyendo la imagen de Jesús, haciendo un paralelo, comparándolo con la imagen de Dios mientras Israel estaba en el desierto. Así que, por ejemplo, vemos, como nos compartía Bridget la semana pasada, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viniera a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús declaró que Él es el pan de vida que descendió del cielo, haciendo una referencia al maná, como aprendíamos, ¿cierto?, la semana pasada. El pan que Dios proveyó para los israelitas mientras estaban en el desierto. Si está siguiendo la lectura, debería haber leído el capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos, donde Jesús, bueno, era costumbre que cada día durante esta fiesta el sacerdote sacaba agua del estanque de Siloé y lo derramaría, recordándole a los judíos la provisión sobrenatural que Dios había dado en el desierto cuando Moisés saca agua de la roca. Por eso Jesús dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Así que esta era una clara referencia al milagro de Dios, que había hecho de dar agua en medio del desierto a los israelitas, y todos lo entendían así. La fiesta de los tabernáculos recordaba el viaje de Israel en el desierto, pero también era una referencia al Mesías prometido y a la tierra prometida. Puede encontrar todo esto en Levítico 23,
Ahí están registradas todas las fiestas, cómo tenían que ocurrir, y de hecho, justo antes de la fiesta de los tabernáculos, ese mes empezaba con la fiesta de las trompetas, y también después de eso, el día del perdón o el día de la expiación, y concluía con esta fiesta de los tabernáculos. Como dije, se celebraba o se conmemoraba el viaje de Israel en el desierto, pero mirando con fe la tierra prometida. Durante este tiempo, por las festividades, el templo estaba iluminado por candelabros, recordando al pueblo la columna de fuego con la que Dios había iluminado al pueblo de Israel durante el desierto. Por eso Jesús hace la referencia en este momento, cuando ya terminó la fiesta o justo el día después de que termina la fiesta, estando ahí en el tabernáculo, probablemente todavía estaban todos esos candelabros cuando está ocurriendo esta discusión, y es ahí cuando Jesús dice, les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Al decir que Él es la luz, no era algo que pasaría desapercibido para la gente que lo estaba escuchando. Y Juan une estas tres historias, una tras otra, para decir que así como Dios hizo, después de haber liberado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y que proveyó para el pueblo de Israel en el desierto maná, agua y luz por medio de la columna de fuego, también lo está haciendo en este tiempo por medio de Jesús, el Mesías, quien nos libera de la esclavitud del pecado, siendo Jesús nuestro pan, nuestra agua y nuestra luz. Eso es a grandes rasgos en el contexto inmediato donde ocurre esto. Por eso la declaración de Jesús ocurre aquí. Y todos los que están escuchando la declaración de Jesús entendieron exacto qué es lo que estaba diciendo. Lo más probable es que el día anterior, el último día de la fiesta, también habían escuchado a Jesús decir que Él era el agua. Entonces, al acabar, como dijimos, esta fiesta de los tabernáculos, y al inicio del capítulo 8 nos dice que Jesús estaba enseñando en el templo, al inicio de este pasaje, y traen a Jesús a la mujer adúltera, y como no prospera la trampa que le habían tendido los fariseos a Jesús, él vuelve a retomar la enseñanza. Es en ese escenario cuando él hace la declaración. Y esta referencia, como dije antes, fue entendida por todos. Al Jesús declarar que Él es la luz del mundo, todos entendieron lo que quería decir. ¿Qué estaba diciendo? Yo soy Dios. Eso es el mensaje que estaba diciendo Jesús. Implicaría una vez más que Jesús estaba igualando con Dios, estaba manifestando su deidad, ya que para los judíos el sol era una imagen de Dios. Mire cómo lo presenta el Antiguo Testamento. El salmista dice, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. El libro de Malaquías también dice, Malaquías capítulo 4, pero para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como los terneros del establo. También otra referencia más mesiánica, Isaías, quizás ha escuchado este pasaje alrededor de Navidad. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. ¿Quién es esa luz? Esa luz es Jesús. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Así que los judíos entendían la referencia de que Jesús, al decir que Él era la luz, estaba diciendo, yo soy el sol de justicia, yo soy el Mesías prometido. Cuando Jesús dice yo soy, no solamente define quién es Él, como hemos dicho, pero quién debo ser yo. Y la respuesta siempre es binaria, es o no es. Cuando Jesús dice, yo soy pan, es crees o no crees. No es como veo usted que hace, lo pone en el refri y lo calienta después. No, yo soy la luz del mundo. ¿Me sigues o no me sigues? Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Vuelvo a leer el versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí podríamos presentar el versículo también como en forma negativa y decir, bueno, Jesús es la luz del mundo. El que no lo sigue andará en tinieblas y no tendrá la luz de la vida. Es nuestro deber no solamente mirar la luz, no es sentarse a mirar, ay, qué bonita la luz, sino seguirla también.
esta luz nos muestra por dónde ir. No es una luz solamente para los ojos, sino también para nuestros pies. Y lo maravilloso de esto es que tiene una promesa. El que sigue a Jesús no va a andar en tinieblas. Las tinieblas que ya ha descrito Juan que ocurren. Y es por eso que toman relevancia estos pasajes. Déjeme leerlos nuevamente rapidito. Ahora que entendemos este contexto de la luz, volvamos a ver qué es lo que dice Juan sobre esto. Ver que el capítulo 1 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Ah, Salto al capítulo 3. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas, sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. El capítulo 9, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y el capítulo 12, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde anda. Y eso es verdad, la bella se levanta en la mañana, camina si no hay luz y se pega con todo lo que hay alrededor. ¿Por qué? Porque necesitamos de la luz. Debemos seguir esa luz. Esta luz, como dije antes, no es solamente para contemplarla, sino también para seguirla, para que no andemos en tinieblas. Con eso termino la introducción y ahora voy a empezar la prédica. No, es una broma. Pero muy importante y todo gira alrededor de esta verdad, alrededor de este concepto de la luz. Y como dijimos antes, quizás para nosotros leyendo este pasaje no es tan claro lo que Jesús está diciendo, pero para los judíos sí era clarísimo lo que él estaba diciendo. Es por eso que genera la respuesta de los fariseos de esa manera, porque entendieron exacto lo que estaba demandando de ellos. Pareciera ser que es una respuesta extraña a la declaración de Jesús, pero la razón por la cual ellos lo interpelan, lo objetan, levantan estas objeciones porque ponen en duda el testimonio de Jesús, porque él declaró que era Dios. Lo que nos lleva a la siguiente parte del texto. Dice Juan, leo del versículo 13 en adelante. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio de ti mismo? Bueno, tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decía, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, le respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Por tiempo no voy a poder abordar todo lo que me gustaría esta sección y eso está bien porque el foco de esta enseñanza es la luz, pero igual permítame mencionar a grandes rasgos el testimonio y la hora. Aquí la palabra testimonio es clave en esta parte, se menciona 7 veces en estos versículos nada más, o sea, en esta sección casi parece como un poco un trabalenguas porque se vuelve a decir una y otra vez el testimonio, testimonio, testimonio. Bueno, se menciona 7 veces en estos versículos. Primero, vamos a ver la objeción de los fariseos y la respuesta de Jesús contiene 3 puntos que hacen válido su testimonio. Así que en el versículo 13, la objeción de los fariseos dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido.
¿Cuál era el problema? Que bajo las leyes de los judíos, Jesús, el testimonio de Jesús legalmente no era válido. ¿Por qué? Porque la ley en Deuteronomio dice que se demanda que cualquier cosa que se diga tiene que estar sujeto, cualquier testimonio tiene que estar como presentado o como respaldado por dos o tres testigos. Um, Entonces, ese era el conflicto en esta sección. Ah, Jesús le están diciendo, legalmente tu testimonio no es válido. Eso era parte del el problema o la dificultad. De hecho, Jesús lo va a agregar más adelante en su respuesta. Y esta conversación no es la primera vez que ocurre. De hecho, los que están siguiendo la lectura probablemente se acordarán que esto ya pasó en el capítulo 5 de Juan. Ah, y aquí es donde Jesús presenta sus tres argumentos para demostrar por qué su testimonio es válido. Primero, es válido por su origen. El versículo 14 dice, Jesús respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Aquí hay dos puntos que señalar con respecto a esto. Lo primero es que la luz cuenta con un testimonio válida en sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Usted no necesita andar demostrando que la luz existe o está. La luz es y puede ser percibida por todos. Le pregunto aquí, ¿quiénes son las únicas personas que no pueden percibir la luz? Las personas ciegas, las personas que no ven, uno tiene que decirles si la luz está encendida o la luz no está encendida o es de día o es de noche. Ah, Ellos necesitan que alguien más les diga que la luz está ahí. Y es precisamente lo que Jesús estaba apuntando en esta parte, que ellos eran ciegos, pero también se refiere a de dónde viene y hacia dónde va. Hay mucho para demostrar que Jesús venía del Padre, pero voy a estar sus palabras dentro de este libro. Deberíamos estar leyendo esto ya esta semana, pero dice en el capítulo 13, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Esta es la historia de cuando Jesús se levanta y sirve, lava los pies a sus discípulos. Después, en el capítulo 16, Jesús dice, salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Así que Jesús conoce su origen divino y ese es el punto de conflicto de la discusión con los judíos, su divinidad. Y es por eso que Jesús dice que él puede dar testimonios de sí mismo, pero tenemos un problema aquí. Además, los que validan ese testimonio, los que dicen, ya, ok, check, es correcto, no eran validadores correctos, por decirlo así. Lo que nos lleva al segundo punto del argumento de Jesús. ¿Quiénes están validando este argumento? Son jueces competentes. La segunda parte del versículo 14 nos dice, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. El problema es que ellos no eran jueces competentes porque eran ignorantes y además juzgaban por criterios meramente humanos según la carne. Esto ya había quedado demostrado hace unos minutos atrás cuando intentaron tenderle una trampa a Jesús con una mujer que había sido pillada en adulterio. Aquí por tiempo no alcanzamos a entrar en todos los detalles de este pasaje, pero particularmente era obvio que era una trampa. ¿Dónde estaba el hombre? Porque en la ley dice que ambos tenían que ser apedreados, tanto el hombre como la mujer. Si los habían pillado en el acto, ¿dónde estaba el hombre? Probablemente entre la multitud había sido parte de la trampa para pillar a Jesús. Ya había quedado demostrado que ellos juzgaban según la carne. Y Jesús dice que él no juzga así. A eso se refiere en esta sección, ya que Jesús sí juzgará. De hecho, en el versículo 26 de este capítulo más adelante, dice que él tiene muchas cosas que decir sobre ellos y aún juzgar de ellos. Pero el juicio que hace no lo hace según la carne, porque lo hace en unidad con el Padre, lo que lleva al último argumento de la respuesta de Jesús. Él cuenta con el testimonio del Padre. Versículo 16 dice, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero.
yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Jesús le respondió, si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Los que han estado leyendo el libro de Juan, como dije antes, van a recordar que esta discusión ya ocurrió en el capítulo 5. Ocurre entre los versículos 37 al 47. Por tiempo no podemos leerlos todos, pero déjeme resaltar algunas ideas. Mire lo que dice el versículo 39. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo más trágico es que los expertos de la ley no podían darse cuenta que tenían frente a ellos al Mesías prometido en las Escrituras. Ellos decían conocer la ley de Dios, pero no reconocieron al Dios de la ley. ¿Por qué? Jesús da dos razones en ese contexto. La primera es que la palabra no abundaba en el corazón de ellos. El versículo 38 dice, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que envió. Y también el versículo 42 nos dice que no habían experimentado el amor de Dios. Pero a ustedes yo los conozco que no tienen el amor de Dios. Y como la palabra no abundaba en el corazón de ellos, ni habían experimentado el amor de Dios, no conocían al Padre, por lo que no pudieron conocer al Hijo. Es súper fácil, y aquí déjeme hacerle una advertencia, que nosotros nos sentamos, leamos cómodamente la Biblia en la tranquilidad de nuestro hogar y que nos pongamos a juzgar a los fariseos por esto. ¿Cómo puede ser que estaban frente a Jesús y no lo reconocían? Pero eso también debiese ser una banderita roja para nosotros. ¿Por qué? Nosotros podemos pasar por lo mismo que hicieron los fariseos. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos tener la cabeza llena de Biblia, podría recitarla en griego si es que usted quiere todo el Nuevo Testamento, pero si no vivimos la palabra, no somos menos religiosos que los fariseos que crucificaron a Jesús. Déjeme repetir esa idea por si acaso se distrajo, estaba pensando en el pollo del almuerzo o en el gato. Nosotros podemos pasar por lo mismo que hicieron los fariseos. Podemos tener toda la Biblia en la cabeza, podemos recitar el Nuevo Testamento en griego, pero si nosotros no vivimos la palabra, no somos menos religiosos que los fariseos que crucificaron a Jesús. Así que después de haber repetido, después de haber respondido a los líderes judíos, diciendo que su testimonio es válido por su origen, porque ellos no eran jueces competentes y también porque el Padre respaldaba su testimonio, los judíos lo reconocen como Mesías, lo nombran rey y ahí termina el Evangelio. Lamentablemente eso no es así. Como sabemos, querían matar a Jesús. Como estudiamos la semana 1, a Jesús lo mataron no por algo que hizo, sino por su identidad, por ser el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Lo que nos lleva al último punto, que es la hora. El versículo 20 dice, estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Esto toma harta relevancia porque el lugar del templo donde el pueblo depositaba sus ofrendas, donde estaba enseñando Jesús ahí, ese lugar físicamente estaba muy cerca de donde se reunía el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Los que estaban en Apolos el año pasado recordarán que este es un consejo que era formado por los grupos religiosos de élite que eran los que lideraban a la nación, por los fariseos tanto como por los saduceos. Y ellos, este consejo, elegía al sumo sacerdote. Ese es el consejo que quería matar a Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por tiempo no alcanzo a leer cada pasaje, los voy a dejar aquí mencionados solamente, pero mire la cantidad de veces que se menciona en el capítulo 7 y el capítulo 8 que quieren matar a Jesús. Al menos hay 8 menciones en el contexto de la fiesta de los tabernáculos y el día después, en esta conversación que tiene Jesús con los líderes religiosos que querían matar a Jesús. Y este tema aquí es relevante y por eso Juan destaca este detalle, bueno, tanto en esta sección como en otras partes del libro, uh, que los sacerdotes estando ahí y los porteros del templo podrían haber arrestado a Jesús, lo tenían al alcance de la mano. Entonces, ¿por qué no ocurrió?
y Juan nos da la razón. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie lo aprendió porque todavía no había llegado su hora. Pero aún teniéndolos al alcance de la mano, no ocurrió porque aún no había llegado su hora. Am, como dije antes, es un mensaje que se repite a lo largo del Evangelio y esto nos recuerda una verdad maravillosa. No sé qué es por lo que tú estás pasando, pero Dios está al control. El mismo Dios que pone límites a las olas es el mismo que puede frenar una turba furiosa. También, como diría Jesús más adelante, y esto es sumamente importante, nadie tomó la vida de Jesús. Mire lo que dice Juan capítulo 10. Nadie me la quita, refiriéndose a su vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios, Jesús, entregó su vida por ti y por mí por amor. Él la entregó, nadie se la quitó. Él entregó su vida, él voluntariamente ocupó el lugar que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Cuando más temprano Jesús perdona a la mujer, lo hace porque después él iba a morir por los pecados de esa mujer, por eso puede perdonar esos pecados. Jesús voluntariamente entregó su vida por amor, por ti, por mí, para que nosotros pudiéramos caminar en esa luz. Así que ya cerrando la enseñanza, permítame hacer un resumen breve. Después de haber explicado todo, juntemos algunas de estas ideas. Hablamos de que Jesús es la luz. La revelación de Jesús al decir, yo soy la luz, demanda que nosotros lo sigamos. Es nuestro deber no solamente mirar la luz, como dijimos, sino también caminar en ella. Esa luz nos muestra por dónde ir. No es una luz solamente para nuestros ojos, sino también para nuestros pies. Y lo maravilloso es que esta declaración de Jesús cuenta con una promesa. El que sigue a Jesús, el que sigue la luz del mundo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También hablamos de testimonio y dijimos, los maestros de la ley, los que se sabían toda la ley, los que tenían la educación más alta en la época que Jesús vivió en Israel, esos maestros de la ley no reconocieron al Dios de la ley. ¿Qué significa eso? Dios no tiene nietos espirituales, o sea, no es que usted, por ejemplo, vimos delante ahí a César, ¿cierto? Teniendo a su nieto en brazo cuando estábamos durante el tiempo de alabanza. Dios no tiene nietos espirituales, Dios solamente tiene hijos. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos conocer al Dios de la Biblia personalmente. Y como la palabra, como dijimos, para los fariseos no abundaba en el corazón de ellos, ni habían experimentado el amor de Dios, no podían conocer al Padre, tampoco podían conocer al Hijo. Nosotros podríamos pasar por lo mismo, y lo que dijimos es, podríamos tener todo el conocimiento de la Biblia en la cabeza, podríamos poder recitar en arameo, en hebreo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento, pero si no vivimos la palabra, si no vivimos la Biblia, no somos menos religiosos que los fariseos que crucificaron a Jesús. Y por último también hablamos sobre la hora, dijimos, independiente de lo que estés pasando, podemos confiar que Dios está al control y también podemos ver en esto la muestra de amor del Padre, que Él entregó su vida voluntariamente. Cuando mataron a Jesús, no era que al diablo se le ocurrió esa idea y triunfó. Era una victoria de Dios. Él entregó su vida. Y si es que Jesús hubiera quedado muerto, la historia sería muy diferente. Pero Él resucitó, ascendió. Y déjeme compartir este último pasaje, esta última idea con usted. El hecho de que Jesús es la luz es una realidad presente para nosotros. Ah, Tenemos que seguirlo ahora, tenemos que caminar en la luz ahora. Pero también es una realidad futura para nosotros. Él es la luz, Él es la columna de fuego que nos llevará incluso a la tierra prometida. Mire lo que dice Juan en el capítulo 21. La ciudad, refiriéndose al cielo, ¿cierto? La Nueva Jerusalén dice, la ciudad no tiene
necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Jesús es la luz. Así que permítame orar en este tiempo. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Señor, el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, tú no nos dejaste solos, Señor, no te fuiste al cielo, Señor, nos dijiste, nos vemos en la eternidad, Señor, sino que nos dejaste tu palabra para que anduviéramos en luz, Señor, porque tú eres luz, Señor. Gracias por tu revelación, gracias por tu palabra, Señor, que no nos deja adivinando ni especulando, Señor, cómo deberíamos vivir la vida. Gracias, Señor, porque tú viviste una vida perfecta, Señor. Viniste al mundo, aunque el mundo no te reconoció, Señor, aunque el mundo prefirió las tinieblas. Tú viniste al mundo y diste tu vida en el tiempo que habías decretado, Señor. Nadie tomó la vida de ti, tú la diste por amor por cada uno de nosotros, Señor. Y te pido en esta hora que por cada uno de mis hermanos, Señor, también por la Bridget, Señor, por mí, por los que estamos escuchando estas palabras, Señor. Am, Señor, háblanos, revélate a nosotros, enséñanos qué significa que tú seas la luz, Señor. ¿Qué significa que nosotros debemos seguir esa luz? Revela, Señor, eso a nosotros. Gracias porque tu testimonio, Señor, era válido. Señor, no nos dejes ser, Señor, religiosos como los fariseos, Señor, sino que podamos conocer en profundidad tu palabra de manera real, Señor, no un conocimiento intelectual, Señor, sino algo que se hace vida. Y también, Señor, enséñanos a confiar, Señor, en que tú estás al control. Te damos las gracias por todo esto, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno